analizar la Biblia como título principal, como tema principal, después de analizar lo que vimos ahí, lo que es el origen de la Biblia, el contenido de la Biblia, la composición de la Biblia, y también el propósito de la Biblia. Creo que es necesario seguir estudiando pues precisamente la palabra de Dios, y hoy estudiaremos de acuerdo a ese propósito que vimos como último punto del tema principal de la Biblia, de acuerdo a ese propósito que Dios nos da, con el cual dejó escrita su palabra para darnos enseñanza. Es necesario seguir estudiando la palabra de Dios, y hoy vamos a iniciar un nuevo estudio de la palabra de Dios, vamos a estar viendo todo lo que es el Evangelio de Juan, y vamos a estar titulando todo lo que estemos observando y estudiando la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Hoy vamos a iniciar con el tema del verbo de vida, que viene precisamente en el Evangelio de Juan, capítulo 1, abarca del capítulo 1 lo que es del versículo 1 hasta el versículo 18. Vamos a ir desarrollando de acuerdo a lo que vamos entendiendo y a lo que significa cada palabra que vemos aquí en este bendito santo libro de Dios. Vuelvo a mencionar como entendiendo el propósito de la Biblia, que es darnos enseñanza, exhortación, y para ello es necesario, tenemos que estudiar lo que es la bendita palabra de Dios. El Evangelio de Juan es diferente, es muy distinto a los sinópticos, conocidos como sinópticos, que es Mateo, Marcos y Lucas. Mateo inicia con la genealogía de Jesucristo, inicia con Jesús cuando viene al mundo. Contrario a Juan, Juan inicia con Jesús, pero lo ubica como es Jesús desde la eternidad. Hay diferencias entre los evangelios, pero que al final de cuentas son complementarios uno del otro. Si Mateo inicia con la genealogía de Jesús cuando vino al mundo, y Juan inicia con el principio de Jesucristo, su origen de Jesucristo, se debe de complementar una narración con la otra. Hoy veremos lo que es el verbo hecho carne, y empezaremos leyendo ahí el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 5, que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El verbo hecho carne. En estos 5 versículos vemos las cualidades divinas del verbo. Primero dice la Biblia, Juan 1:1, en el principio era el verbo. Una de las cualidades divinas del verbo es que es eterno. Cuando dice en el principio de lo que no era nada, ya existía para nosotros. De lo que no era nada, en la eternidad ya existía el verbo. Es decir, Jesús no existió cuando vino al mundo. Jesús ya era eterno, Jesús es eterno, ya existía desde antes de la creación de los cielos y la tierra. De hecho, Él es el creador, que dice ahí el versículo 3. Él fue el que creó todas las cosas. Aquí encontramos pues su origen, y una de las cualidades es de que es eterno. La existencia de Jesús es desde la eternidad. La existencia del verbo, entendiendo que el verbo es Jesús, la existencia del verbo, que es Jesús, es desde la eternidad, y esa es una cualidad que solamente Él tiene, la comparte juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo, y nadie más comparte esa cualidad. Por eso son cualidades divinas. Todos los demás, al menos aquí en el mundo, somos seres humanos, y todos los demás en el cielo son ángeles, que fueron creados, tanto los ángeles como nosotros fuimos creados todos. Y aquí vemos una de las cualidades, que es eterno, cuando dice en el principio. Y luego dice la otra parte, ahí en el versículo 1, y el verbo era con Dios. Otra cualidad de Jesucristo, o del verbo, otra cualidad del verbo es que es el hacedor. El hacedor, cuando dice era el verbo, gramaticalmente en nuestra lenguaje español, sin el verbo, lo que es la palabra, o lo que es un enunciado gramatical, si no lleva verbo no hay acción. El niño no juega, sino dice ahí el niño jugaba.
el hombre no trabaja, el hombre, si no pone el hombre trabaja en la fábrica. El verbo es lo que hace, lo que se hace, el verbo es la acción. Por eso aquí cuando menciona, al menos en esta versión, que menciona la palabra verbo, es la acción de todas las cosas. Sin este verbo no hubiese movimiento, no hubiese nada. En otras versiones menciona la palabra. Bueno, la palabra, el logos en griego, sin la palabra no hay idea tampoco. Es decir, si no se tiene una palabra de lo que se va a hacer, de lo que se ha pensado, no hay ningún tipo de idea. De ahí que el verbo es el hacedor, tanto en la palabra verbo, como la acción de todas las cosas, como en la propia palabra, como la idea de lo que se ha de llevar a cabo, lo que se ha de ejecutar. Primero, para llevar a cabo algo se tiene la palabra, se tiene en la mente, pues, lo que se va a hacer, es decir, la palabra de lo que se va a hacer. Yo voy a pintar mi casa. Dejando a un lado lo que es el verbo, la palabra ahí es lo que se va a ejecutar. Pero si no hay esa palabra, no hay esa palabra, entonces no se va a hacer nada. Por eso el verbo es el hacedor. Y también dice ahí, y el verbo era Dios. Otra de las cualidades del verbo es que es celestial. Era con Dios, en igualdad con el Padre. El verbo no es del mundo, él mismo lo menciona. Mi reino no es de este mundo. Nadie subió al cielo sino aquel que bajó del cielo. Dice Juan 3:13. Porque él es celestial. Y la compañía con la que estaba, al menos en este versículo, era con el Padre. Están en igualdad. El Hijo, el Padre, el Espíritu Santo están en igualdad. Menciono el Espíritu Santo porque también es parte de la deidad. Están en igualdad cuando dice el verbo era con Dios. Su lugar es celestial. Su lugar es en el cielo. Su lugar es en el trono. En igualdad de condiciones que el Padre. Es lo que menciona aquí Juan capítulo 1 versículo 1. Otra de las cualidades que dice en la otra parte, y el verbo era Dios. Otra de las cualidades divinas es de que el verbo era Dios, es decir, que Él es Dios. El verbo es Dios. El verbo era, el verbo es y el verbo será siempre Dios. Y nuevamente nos remontamos a la primera frase, que es eterno. Dios es eterno. El verbo no existió, vuelvo a mencionar, cuando vino al mundo, ya existía, porque era Dios y Dios es eterno. No hay un origen, por eso ahí la encontramos en la Biblia, cuando menciona la carta a los hebreos, que Él es sin genealogía en cuanto a su deidad, a su divinidad, no tiene genealogía, es decir, no hay nadie arriba de Jesús, no hay madre, no hay padre arriba de Jesús, porque Él es Dios. Luego dice el versículo 2, este era en el principio con Dios, vuelve a reiterar todo lo del versículo 1. Otra de las cualidades es de que es el creador. Dice el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, todas las cosas. Y hablando de todas las cosas, incluye a todos los seres humanos. Es decir, Jesús creó a todos los seres humanos. Jesús creó a Adán, a Eva. Jesús creó a Abraham. Jesús creó a David. Jesús creó a Pedro. Jesús creó a Pablo. Jesús creó a María, que estuvo aquí en la tierra. A todos los seres humanos Jesús les dio vida. Jesús los creó. Porque Él es el creador, dice aquí. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Él fue el creador de todas las cosas, incluyendo ángeles, arcángeles, serafines, querubines y seres humanos. Y en seres humanos incluye todos los seres humanos. Esa es otra cualidad. También otra cualidad que tiene el verbo es de que es la vida. Dice el versículo 4, en Él estaba la vida eterna, la vida que será para siempre. En Él está la vida, y en Él estaba la vida, siempre ha estado la vida con Jesús, porque el hacer las cosas de acuerdo a Jesús significa vida y vida eterna, porque hacer las cosas de acuerdo al mundo, de acuerdo a la carne, de acuerdo a los pensamientos humanos, es muerte porque nos va a llevar al pecado. Por eso dice, en Él estaba la vida. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en Él sigue estando la vida, porque esa vida era la luz de los hombres. Entonces, otra cualidad del verbo es de que es la sabiduría,
Cuando dice la vida era la luz de los hombres, es la sabiduría de Jesús. Todo aquel que tiene a Jesús es un ser y un hombre sabio, porque sabe bien que en él estaba la vida y que la vida en él es eterna y que la vida con él es mucho mejor, porque hacer las cosas conforme a Jesús significa estar alejado del pecado, significa hacer la voluntad de Dios, significa no estar de acuerdo a lo que la carne manda. Y estar de acuerdo y no estar de acuerdo a lo que la carne manda es tener una vida sana, saludable, buena, en todos los sentidos, económico, material, emocional, sentimental. Por eso en él estaba la vida, o sea, la verdadera vida que se disfruta está con Jesús. Esa es otra cualidad. Y otra cualidad es que es supremo cuando dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Nadie puede contra él porque él es supremo. Y todos aquellos que estemos con el verbo de vida, tendremos esas mismo, gozaremos de esa superioridad de Jesús sobre todas las cosas que hay en cuanto a la oscuridad que quieran opacar la luz de Jesús o que quieran opacar nuestra vida si estamos con Jesús. Estas son las cualidades del verbo de vida y estaremos estudiando, al menos hasta el versículo 18, lo que es el verbo hecho carne, y luego continuaremos con el Cordero de Dios. Así nos vamos a ir todo el Evangelio de Juan, y hoy hemos visto el verbo hecho carne y hemos visto las cualidades divinas del verbo. Dios les bendiga.